Bien, muchas gracias. Iniciamos primera impresión con una entrevista muy importante. Bueno, en esta semana de fin de año queremos recordar los elementos más importantes que se han registrado a lo largo de este año. Pero en este caso vamos a hacer referencia precisamente al infierno que vivió precisamente en vida Bolivia. ¿Qué es lo que sucedió? El mes de agosto, septiembre, incluso octubre, Bolivia estaba en llamas, Santa Cruz estaba lleno de humo, La Paz lo mismo. ¿Qué sucedía? Había más de 1.000.000 o 100.000 focos de calor. Esto ha significado de que haya una emergencia en nuestro país. No debemos olvidar esto. Es muy importante recordar e insistir qué está sucediendo en este país, qué está sucediendo con esos chaqueos que están legalizados y que una vez que se hayan apagado los incendios, pues nuevamente entramos a una situación de olvido. Los diputados se han enfrascado en tratar de aprobar el presupuesto general del Estado, tratando de llevar adelante o eclipsar las elecciones judiciales. Pero este caso amerita nuevamente tocarlo y para esto hemos invitado a un especialista, un investigador, Waldo Vargas Ballester, con quien vamos a hacer referencia a estos puntos, qué es lo que ha sucedido en su país, cómo está la situación de las quemas, los chaqueos y qué es lo que se va a presentar en el futuro. Waldo, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación acá en Televisión Universitaria. Muy buenos días, Luciano Sandro, y a toda la comunidad universitaria y público de La Paz y Bolivia que nos ven. Waldo, en la te decía que en la introducción hacía referencia precisamente a la situación muy complicada que hemos vivido el pasado año. Han habido realmente sorpresas a nivel internacional, se han quejado que somos el país más deteriorador del medio ambiente por las quemas provocadas que se han sucedido. ¿Cómo podemos evaluar esta situación? Y no solamente los meses de septiembre y octubre, sino todo el año se quema. Así es, lastimosamente las medidas que se han adoptado hace algunos años atrás han sido totalmente contradictorias y en contra de la conservación ambiental de nuestro país. Y claramente los incendios de este año han sido de los peores de la última década. Entonces podemos hablar de que se ha deforestado más de 3 millones de hectáreas solamente en pocos meses de este año. Y eso ha implicado una gran pérdida de hábitat y sobre todo pérdida de seres vivos, de animalitos, insectos, aves y microorganismos que habitan en las capas del suelo, las capas superiores, que justamente en conjunto le dan vida a estos ecosistemas. Esto es muy grave lo que ha pasado en nuestro país porque estamos transformando un sitio de producción natural que tiene el planeta, con el que se mantiene en equilibrio varios conceptos, entre ellos el ciclo hidrológico, además de los distintos ciclos biogeoquímicos del planeta. Eso, al ser afectado, pues lógicamente nos va a ocasionar serios trastornos. De hecho, ha incidido fuertemente en las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. Y a su vez esta situación ha hecho que las lluvias hayan escaseado en este periodo que debía ser intensamente lluvioso y no hemos tenido lluvias de considerable magnitud o normales como lo solemos tener. Y eso lógicamente incide en muchos aspectos de la vida cotidiana en nuestro país. El tema ambiental ha sido el más afectado en este año de 2023 en nuestro país. Waldo, hay que recordar de que prácticamente en todos los departamentos de Bolivia se han producido estas quemas, estos chaqueos. O sea, chaqueos entre comillas, porque dicen que se está preparando el terreno y esto está legalizado. O sea, de alguna forma esta situación hace de que la expansión de la producción de la frontera agrícola como pretexto cada vez más se vaya ampliando. Es decir, más vale un bosque quemado, tierra árida,
bosques que estén precisamente proporcionando un aire que no es contaminado. El Beni ha resultado siendo el departamento con mayor pérdida, con un poco más de 1 millón de hectáreas encendidas. En segundo lugar está Santa Cruz con 355.795 hectáreas quemadas, y le sigue La Paz con 199.000 hectáreas quemadas, luego Cochabamba, Pando, Tarija, Chuquisaca, Potosí y Oruro. Fíjate, Bolivia ha estado ardiendo, era un infierno vivo prácticamente. Definitivamente, y las cifras que citas obviamente son las que se han estimado, porque si midiéramos con mucho cuidado yo creo que sobrepasamos aún más. Lo que ha sucedido a raíz de las quemas adicionalmente ha incidido también en la calidad del aire que respiramos, no solamente en los departamentos afectados, sino se han esparcido por el país y han trascendido también las fronteras. De hecho, en la ciudad de Santa Cruz hemos tenido niveles de más de 10 veces la norma mundial de partículas de 2.5 micras, PM 2.5 como los conocemos. Entonces la norma internacional habla de 30 partículas PM 2.5 y hemos logrado llegar a más de 150. Entonces era irrespirable la situación en ciudades como Santa Cruz. También en el Alto y La Paz hemos tenido más de 50 en niveles de PM 2.5, que es la partícula más fina que se suspende en el aire y es la que respiramos y la que llega a nuestros pulmones, a nuestros alveolos, y obviamente ocasiona trastornos respiratorios y cardiovasculares. Esta situación afecta principalmente a niños menores, a mujeres embarazadas y a personas adultos mayores. Es la situación. Si hiciéramos un balance en casos médicos atendidos, también eso incide económicamente de manera negativa en el contexto de la economía nacional. Eso debe obligarnos a pensar en hacer un balance antes de emprender directamente los trabajos de expansión agrícola como se está haciendo, y no solo agrícola, también ganadera en la zona del Beni para ampliar la ganadería. No se ha estado cumpliendo la normativa ambiental, es decir, ver cuál sería el impacto de incidir en un nuevo emprendimiento como la ampliación de frontera agrícola y ganadera. Entonces, si hiciéramos ese estudio, con seguridad que no va a ser tan rentable ya esa actividad antrópica, porque el daño ambiental es mucho mayor, y a eso hay que sumar la pérdida de biodiversidad. Al parecer pensamos de que las plantas no tienen ningún valor y estorban al trabajo antrópico que queremos hacer, y es todo lo contrario. En esa biodiversidad que estamos destruyendo está la cura de una serie de enfermedades, y también está la apertura de otras nuevas que pueden ir surgiendo por efecto de zoonosis. Es decir, la fauna salvaje va acercándose a los centros urbanos poblados y nos va transfiriendo esos microorganismos que después tienen serios efectos en el ser humano también. Ahora, Waldo, no te olvides que los incendios han alcanzado áreas naturales, reservas protegidas, como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado en el departamento de Santa Cruz, la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen en Pailón, Lajas en el Beni. Es decir, ni siquiera las áreas reservadas se han librado de esta situación, que en el fondo, hay que decirlo, es un problema precisamente económico. Es decir, como te decía hace un momento, no hay un control, no hay una legislación. Si existe una legislación, no es tomada en cuenta. El gobierno prácticamente se ha hecho, entre comillas, una mirada a un lado, y ha dejado que se contamine, que se incendie, que se derriben bosques y que se contaminen el agua con toda esta situación.
Así es, lastimosamente hemos estado viendo una inacción en la gestión ambiental. Legislación tenemos, el país ha sido uno de los primeros en abordar esta temática ambiental en Latinoamérica. Nos referimos a la Ley de Medio Ambiente, que es del año 92, los reglamentos que han sido un ejemplo que ha servido para muchas formas de resolver en los otros países, inclusive en Centroamérica se ha copiado muchísimo de nuestra normativa ambiental. Entonces hemos sido un país pionero en esta práctica. Lo propio en la configuración y conformación estructural y sistémica de las áreas protegidas. No son áreas protegidas elegidas al azar. Se han hecho estudios científicos que respaldan cada una de estas áreas para justamente conservar y preservar la vida silvestre, cosa que no estamos respetando hoy en día. Estamos haciendo, primero, incurriendo en una gestión ambiental nula, prácticamente no se ha visto ese ejercicio. Hemos visto con mucha pena un ministro que ha sido destituido por razones de corrupción elevadas, y eso muestra pues justamente como resultado de esa inacción en la gestión ambiental. Se cambió a autoridades también en el Ministerio de Minería por justamente lo mismo, una inacción en ese cumplimiento de la normativa. Las dos nuevas autoridades ya llevan algunos meses en el cargo, han intentado de alguna manera iniciar este proceso de gestión, pero vemos todavía mucha debilidad institucional, sobre todo, y tal vez hasta de presupuesto, para poder encarar estas tareas, porque la gestión ambiental debería ser la que encabeza todo el accionar del resto del equipo productivo del país. Esa es la manera de hacer un desarrollo sostenible, auténtico, y en un país como el nuestro, que es muy rico en recursos naturales, debe haber un balance en equilibrio de justamente este tipo de accionar. Y eso es lo que no estamos viendo, lastimosamente. Va el emprendimiento, la mayor parte de los emprendimientos que hemos visto en este último tiempo carece de licencia ambiental, en una flagrancia total de incumplimiento hacia la Ley de Medio Ambiente y otras normas que tenemos en vigencia. Entonces eso motiva que toda la ciudadanía reclame esa inacción en la gestión ambiental, que sea más fuerte, que realmente se ejerza, porque va en beneficio del país, en beneficio de toda la sociedad y comunidad boliviana. Ahora, Waldo, y agradecerte por el contacto. En el mes de octubre, septiembre-octubre, cuando ya las papas se estaban quemando, en este caso los bosques se estaban quemando, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto oficialismo como la oposición, sobre todo la oposición, en ese momento se hicieron denuncias, en ese momento hicieron demandas para que se apaguen y no se produzcan estos incendios, pero ahora todo se ha calmado. Es decir, llegaron las lluvias, ya nadie reclama. ¿Qué va a pasar el próximo año? Es decir, ya deberíamos estar preparando una situación que evite precisamente el incendio, estos focos de calor en todo el país. Y bueno, vemos que más existen peleas políticas para definir el tema de las elecciones judiciales, para definir el presupuesto general del Estado, pero ya no se vuelve a tocar. Eso es la característica de este país, de los políticos, de la gente encargada de que ese rato se desgarran las vestiduras, pero luego no hacen nada. ¿Qué nos espera el año 2024, Waldo? Bueno, es muy cierto ese balance que hace Sandro. Realmente hemos visto que hay una dejadez, una inacción en la gestión. Entonces, esto tiene que ser sostenido. De hecho, para eso está cada uno de los ministerios que está en funcionamiento, con todo su personal técnico, de apoyo, etcétera. Entonces, toda una estructura de Estado que existe, pero que es inactiva, no está funcionando. Entonces, ahí es la llamada de atención. Y realmente la presión ciudadana ha hecho de que el Estado tenga que actuar primero los asambleístas, porque ante la presión ciudadana los asambleístas han tenido que movilizarse, y en eso también quiero destacar, ha habido algunos medios, principalmente independientes como TVU, que han coadyuvado a que esa gestión de presión se ejerza y que pueda dar su fruto positivo. Pero como bien decías, vienen las lluvias, de alguna manera no las normales, algunas formas de
evacuar esas partículas, dispersar, sedimentarlas, precipitarlas y evacuarlas de los sitios, pero eso no es la solución. Lo que se nos viene para este año 2024 es mucho más duro, porque quieras o no, todo este proceso de deterioro ambiental tiene su factura, y la factura se la va a cobrar en términos de agua y de disponibilidad de agua en calidad y cantidad apreciada, con la también producción agrícola, o sea, alimentos, la seguridad alimentaria. Entonces, el ciclo hidrológico ha sido severamente afectado en nuestro país, y eso debe obligarnos a repensar la forma de producción agrícola que debemos ejercer para poder satisfacer las necesidades de nuestra población. En caso contrario, vamos a tener que vernos obligados también, al igual que la gasolina y el diésel, importar de otro país todos los alimentos que vamos a consumir. Ahora, la pregunta es, ¿nos alcanzará el dinero para hacer aquello? ¿Los precios se podrán mantener? Nuestros ciudadanos que viven en el campo y realizan esa producción, ante el fracaso que tengan sus campañas, podrán también sostenerse. Es decir, hay muchas preguntas que debería el Estado, en cada uno de sus estamentos operativos, como son los correspondientes ministerios y otras agencias departamentales, estarse preguntando y planteándose las respuestas y las soluciones para todo ello. A esto se suma el apoyo que la academia puede brindar al Estado en estas acciones, lo cual no vemos que se traduzca, no vemos ese acercamiento, y reclamamos, varias veces lo hemos hecho, la academia debe apoyar, debe tener la oportunidad de apoyar al Estado, pero no solamente ante un llamado, sino también con un presupuesto asignado. La investigación es muy importante para que pueda ser efectivizada en la práctica. Es una investigación aplicada que pueda ayudarnos a resolver todos estos problemas y encarar las soluciones de manera eficiente y efectiva. Waldo, como siempre el agradecimiento, muchas gracias por el contacto, por brindarnos este balance de lo que ha significado los incendios, los focos de calor, y hacer esta proyección. Me ha llamado la atención lo que tú acabas de decir, el tema ambiental, el tema del agua y el tema de los alimentos va a ser el desafío del año 2024. Muchas gracias, Waldo, te mando un abrazo y estaremos en contacto contigo. Gracias, igualmente un abrazo para toda la comunidad boliviana, que sea el año 2024, no como el que estamos analizando, que sea un año de paz, de reencuentro entre bolivianos y que podamos trabajar por un país mejor. Muy buenos días, muchas gracias, Sandro, un gran abrazo también para ti y todo el equipo de TVU. Muchísimas gracias, Waldo. Vamos a continuar con estos temas en esta semana, registrando lo más importante que se ha destacado este año.